Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, esperemos que estén todos bien. Y acá compartiendo otra tarde desde la Secretaría de Salud de Suteba Provincia. Hoy con un tema, con otro tema más que nos preocupa, pero también nos ocupa. Y para poderlo charlar y conversar durante la jornada de hoy, invitamos a María McCormick, que es nuestra compañera coordinadora médica del programa de Suteba va a la escuela, es médica. ¿Cómo te va, María? ¿Todo Buenas bien? tardes, ¿cómo están? Qué Buenas, raro Marita. todo esto, ¿no? Es muy raro esto, ¿no es cierto? Sí. Es muy raro. Pero bueno, contarte, María, y recordarle a algunos compañeros que hace un poquitito más de un mes estuvimos con la doctora Belén Marueli también trabajando y viendo un poco el tema del dengue, ¿no? Porque, a ver, que el coronavirus no tape al dengue, habíamos propuesto la otra vez, y lo otro que nos preocupa y que por eso estamos hoy acá es por qué llamamos alerta sarampión, ¿no? Digamos, otra cuestión que el COVID no debe tapar y que nosotros nos debemos ocupar, que tiene que ver con esta enfermedad infectocontagiosa que muchos conocemos desde muy chicos, que algunos, que estaría bueno por ahí poder recordar sus síntomas y demás, pero sí también plantear por qué nos preocupa tanto, ¿no?, el sarampión en este contexto, y por qué lo traemos para que no para que el COVID o el coronavirus no tape esta enfermedad que tanto nos preocupa en este momento, ¿no? Bueno, eh, dentro de las cosas que me parece importante mencionar es que en este momento tan especial de pandemia y de cuarentena, la gente se sigue enfermando de otras cosas. Hay algunos contactos que se redujeron, o sea, los niños no están en contacto en la escuela, por ejemplo, pensando en el sarampión, pero a su vez hay un montón de otras enfermedades, las crónicas no transmisibles trabajamos tanto en el programa de Suteba a la escuela, y un montón de otras enfermedades que siguen ocurriendo y que es un momento difícil para consultar, es un momento difícil para trabajar el resto de las afecciones. Entonces, el COVID nos agarra en un momento en el que estábamos retomando el Ministerio de Salud, que vuelve el ministerio con la nueva gestión y empezando a tomar un poco las riendas de una situación como muy complicada que traíamos de descuido, y en eso el sarampión y el dengue estaban como prioritarios y estaban en agenda. Estaba revisando algunas noticias que ya parecen viejísimas de principio de marzo, de fines de febrero, donde estábamos planteando hay que reforzar la vacunación de sarampión, hay que reforzar todas las medidas de prevención para el dengue. Y bueno, en cuanto a sarampión, lo que está pasando a nivel mundial es que han aumentado los casos en el último periodo, desde septiembre del 2019 hacia un año hacia atrás, digamos, tomando ese periodo, aumentaron la cantidad de casos de sarampión en 3 veces. Teníamos un 300% de casos de sarampión a nivel mundial, con países de América Latina y países vecinos y hermanos Brasil, con un montón de casos, un gran aumento en el número de casos. En un contexto en que Argentina venía, en el 2016, había logrado ser un país libre de circulación de virus. O sea, era un país donde no hay una circulación endémica o autóctona, como se dice, del virus. Los casos que tuvimos en el último periodo eran algunos casos que eran importados. Pero al llegar a un país a donde la población estaba vacunada, eso quedaba limitado. Entonces, entre la combinación del aumento de la circulación a nivel mundial y de la disminución en la vacunación que hemos tenido en el periodo anterior, en la gestión anterior, con bueno, diversas dificultades, se ha combinado eso, y en ciertas poblaciones los casos que vienen de afuera empezaron a hacer casos locales. Así que ahora tenemos una circulación endémica del virus.
estaba chequeando la información y el último boletín habla de 179 casos locales. Están en Cava y en provincia de Buenos Aires, en ciertas regiones de la provincia. Bueno, no sé si querés que siga. Mayormente con urbanos, ¿verdad? Porque digo, Claro. nada, venía pensando esto que vos planteabas, ¿no? Volver a tener un Ministerio de Salud cuando era solamente los últimos 2 años del año pasado fue una secretaría, donde hubo un vaciamiento también de las políticas de salud y me parece que no quedó ajeno el tema de la vacunación de sarampión, ¿no? Porque ahí habían encontrado, creo que varios lotes de vacunación de sarampión, eso por ahí contarlo un poquito vos mejor, con respecto al sarampión como de otras vacunas, ¿no? Claro, porque digo, perdóname María, digo, estamos en una enfermedad que tiene vacuna, digamos, estamos transitando el coronavirus esperando que podamos tener una vacuna contra el COVID y sin embargo con el sarampión tenemos una vacuna y dentro de poquito vamos a correr el riesgo de volver a ser un país que no va a ser libre de sarampión, ¿no? Que es terrible en este contexto nuestro y más en la política de salud que siempre desarrollamos desde nuestro país. Claro, tal cual. Una de las cosas más claras que evidencian, digamos, el desinterés bueno, la política que se estaba ejecutando es que teníamos muchas dosis en aduana y dentro de, no sé, fue noticia, digamos, a fines del año pasado, a principios de este año, pero el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, hablaba de 320.000 dosis de vacuna paradas en aduana. Y la población, o sea, vacunas que se compraron, que había que mantenerlas porque las vacunas tienen un proceso. Detenidas ahí, o sea, la población por acá, las vacunas por allá, o sea, se compraron. La población las necesita, pero ahí es el puente roto, ¿no? Entre la necesidad y eso que estaba ahí parado en aduana. Eso es impresionante, para mí es como un ejemplo, sí, muy claro. Después, para tener una política de acceso de la población a las vacunas, que es parte del derecho a la salud, ¿no? Parte de ese poder acceder a algo tan básico y tan importante. Como decías vos, ahora todos estamos esperando que aparezca una vacuna para el coronavirus. Ahora la vacuna del sarampión existe, se implementó en Argentina desde el año 1965 y estamos ahora, o sea, además como se empezó a implementar en ese año, igual cursamos un montón de brotes, el último brote fue entre 1997 y el 99, con 10.000 casos, y con todo el trabajo que implica para toda la población, para todo el sector salud, llegar a que sea un país libre de sarampión recién en 2016, y ahora volver a tener es muy negligente, ¿no? Sí, la verdad que muy negligente y la verdad que no condice con la política que se fue llevando, como vos decías, en esos últimos años, ¿no? Y ahí mostrábamos recién algunos folletos que los elaboran ustedes desde la Secretaría de Salud con nuestros profesionales y demás, no solamente para recordar y tener en cuenta cómo es, o sea, cómo sabemos que tenemos sarampión y cuáles son las medidas preventivas, sino también algunas otras cuestiones que para nosotros son importantes, que tienen que ver fundamentalmente con la intervención sindical. Yo no sé si vos querés, María, retomar algo de esos afiches o si querés podemos seguir con el tema de lo que significa nuestra intervención como sindicato a partir de las enfermedades infectocontagiosas. Si querés hago un pantallazo para los que ya no se acuerdan qué es, y además está bueno para cuando vuelvan a estar en contacto con los niños en inicial y en primaria, igual es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, pero afecta principalmente a los niños, tener en cuenta cosas que son muy comunes con lo que venimos viendo ahora, que es una enfermedad viral muy contagiosa,
el virus es muy, muy, muy contagioso. Se dice que de 10 personas que están en contacto con un paciente enfermo o incubando, 9 se contagian, que no están vacunados, ¿no? Los síntomas, que son la alerta, es fiebre, de temperatura más de 38 grados y erupción o manchas rojas en la piel o exantema, como le decimos. También puede tener tos, secreción nasal, conjuntivitis, eso es como algo leve, puede pasar como algo leve, pero ante la combinación de fiebre y exantema en este momento hay que pensar que puede ser sarampión y consultar. Se puede complicar, tiene una mortalidad entre 1 y 2 personas cada 1000. Y bueno, lo más importante de esto es que hay una vacuna para prevenirlo, que es lo que venimos diciendo, que después podemos repasar si nos queda un tiempito cuáles son las indicaciones de la vacuna, que se ha reforzado. Pero una cosita más es que al ser una enfermedad de transmisión respiratoria, como el COVID, se transmite al hablar, toser, estornudar y a través de elementos que estén contaminados, por lo cual es súper importante el lavado de manos y todas las medidas como toser en el pliegue del codo y bueno, evitar el contacto con quienes están enfermos. Lo que pasa es que el momento previo igual contagia, igual que el COVID, digamos, Claro. 4 días antes uno no sabe que lo tiene y puede contagiar. Sí, yo pensaba cuando vos decías, cuando regresemos, ¿no? Y bueno, lo que se piensa o lo que se está evaluando es que quizás en septiembre, de a poco, ¿no? No sabemos bien cómo, no vamos a hacer todo juntos, pero ya vamos a volver a empezar a estar en la escuela, ¿no? Y justo en septiembre, yo vengo del nivel inicial, así que bueno, el septiembre siempre fue el florecer de todas las enfermedades infectocontagiosas, así que me parece que está muy bueno que nosotros podamos tener en cuenta estas indicaciones y demás, y al mismo tiempo tener en cuenta aquellas cuestiones que como sindicato nosotros podemos intervenir. En esto contarte a vos, María, y a los compañeros y a las compañeras que nos escuchan, que a partir de ustedes, esta semana fue muy nombrada la Comisión Jurisdiccional Mixta de Educación, que es el espacio provincial en el cual participamos todos los representantes de los trabajadores del Estado provincial y las dependencias, las direcciones de la Dirección General de Escuela, que sacamos un protocolo hace una semanita muy importante para nosotros, que tiene que ver con cómo actuar y de qué manera actuar en el caso de la entrega de los módulos alimentarios y de la continuidad pedagógica cuando se presentara un caso de COVID sospechoso confirmado en la escuela, digamos, un protocolo que para nosotros fue muy importante porque era muy necesario en cada uno de los territorios, y también el trabajo que se dan los comités mixtos distritales, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, uno de los afiches que el Comité Mixto Distrital de Lanús hizo a principios del año, digamos, más o menos para fines de marzo, principios de abril, en una campaña que también para nosotros era importante, que tenía que ver con lo que estamos desarrollando ahora, ¿no? Con prevenir el sarampión, con la vacunación, con que es una enfermedad que la verdad que deberíamos estar tranquilos, pero bueno, está en nuestra preocupación y en nuestra ocupación. ¿Qué más planteamos desde la Comisión Jurisdiccional Mixta que acompañó esta campaña que se fueron dando los comités mixtos? Una recomendación que es la recomendación de infectocontagiosas. Esta recomendación de infectocontagiosa, por supuesto, en su contenido tiene las distintas enfermedades infectocontagiosas que nosotros encontramos en la escuela, ¿no? No solamente el sarampión, sino la varicela, incluso tuberculosis, digamos, todas las enfermedades infectocontagiosas, pero la posibilidad de que si un trabajador, trabajadora de la educación, se contagia, en este caso sarampión, lo pueda pasar por la RT, por el sistema de RT,
como accidente de trabajo, no como una enfermedad profesional. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque si bien el sarampión es una enfermedad, para poderlo pasar como enfermedad profesional debe estar en el listado. Nosotros en el listado de enfermedades profesionales solamente tenemos la hepatitis A y tenemos las difonías profesionales y el antivirus en los que son docentes de escuelas rurales. Esas son las únicas enfermedades que tenemos. Entonces, si nos contagiamos de sarampión o de cualquier otra enfermedad, la pasamos a la RT como accidente de trabajo. Y como es un accidente de trabajo, nosotros tenemos que probar que el contagio fue en ocasión de trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en nuestras salas del jardín o en nuestros grados un sinnúmero de alumnos que tienen estas enfermedades infectocontagiosas, en este caso sarampión, para nosotros es muy importante tener ese dato y esos certificados médicos porque va a ser la manera de que nosotros podamos probar a la RT que nos contagiamos en el aula, que nos contagiamos de nuestros alumnos. Y así poder que la RT se haga cargo de todo el tratamiento y fundamentalmente que se haga cargo de nuestra licencia médica, ¿no? Así que para nosotros poder difundir, poder poner en conocimiento esta recomendación es muy importante para poder anticiparnos a cualquier situación. Por otro lado, también pensaba que todas las medidas, o muchas de las medidas preventivas que tuvimos que aprender, me parece, en estos tiempos, también nos va a ayudar a tratar de no tener, digamos, o anticiparnos a otras enfermedades, ¿no? Vos recién hablabas del lavado de manos y demás. Claro, sí, en este momento yo pensaba dos cosas mientras repasaba esto que parece eso, que quedó como una noticia perdida de principios de marzo, de fines de febrero sobre el sarampión, que claro, las medidas preventivas, digamos, a nivel de lavarse las manos, de usar barbijo, tienen efectividad sobre esto, pero que lo más importante es la vacuna y que, digamos, sería importante que la gente no deje de ir a vacunarse por esta situación, digamos, que los espacios de vacunación están separados de los lugares donde se atiende pacientes con fiebre. Entonces, digamos, reforzar la idea de que la vacunación de los niños no puede quedar retrasada digamos, mucho tiempo por la situación actual. Hay que ver cuáles son las estrategias que se van desarrollando para poder mantener los calendarios de vacunación, digamos, al día y seguir frenando esta epidemia que tenemos de sarampión. No sea cosa sí, que vuelvan los niños a la escuela todos sin las vacunas, porque en este tiempo, digamos, no, o sea, no se acercaron al centro de salud por, digamos, el miedo al contagio del COVID. Sí, nosotros a principio de año, desde la Comisión Jurisdiccional y desde Comisacep, habíamos tenido una entrevista con la nueva directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, y ella ya nos manifestaba, no se había desatado todavía lo del COVID, esto fue a fines de febrero, y ella sí nos planteaba las preocupaciones que tenían desde el ministerio recién llegaditos, ¿no? La preocupación era el tema del dengue y era el tema del sarampión, fundamentalmente, en las regiones del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que esto, por los informes epidemiológicos, continúa con la misma preocupación, reforzando incluso desde el Ministerio de Salud lo que era el tema de las vacunaciones y la campaña en cada uno de los centros de salud que corresponde a los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, porque su preocupación era que en noviembre creo que se terminaba la posibilidad de que nuestro país quede libre de sarampión, más allá de la cantidad de casos que con mucha preocupación ellos veían. Así que
Recuerdo que, aparte, nosotros lo tomamos mucho desde lo que es la Dirección General de Escuela, en función de poder trabajar transversalmente, en este caso ahora, en el contexto de la virtualidad, pero en ese momento lo pensábamos en función de que íbamos a empezar las clases con nuestros alumnos y de cómo poder tomar el tema del sarampión para trabajarlo pedagógicamente, ¿verdad? O sea, que esto de lo que estamos hablando, de alguna u otra manera, llegue a las casas de nuestros alumnos con una propuesta pedagógica que atraviese tanto del nivel inicial como hasta el nivel secundario y poder concientizar de alguna manera esta necesidad de la vacunación, ¿no? Y de las campañas que el ministerio estaba pensando reforzar, que me imagino que lo deben estar replanteando en función de lo que estamos atravesando actualmente. Claro, sí, por supuesto que estarán replanteando la situación y no digo que nadie salga corriendo en este momento a vacunarse. Lo que pensaba en relación a lo que decías es que la importancia de la articulación entre la salud y educación, y que, o sea, la estrategia de atención primaria de la salud incluye necesariamente la educación y poder articular con los docentes y con, digamos, el trabajo con los niños en las casas, los niños como multiplicadores, ¿no? Y bueno, de la escuela como incluyendo y de la escuela solidaria pensando en el niño, en los niños a nivel integral y no solo como en un aspecto. Lo que no sé, me quedaba solo, que después por ahí lo podemos compartir, es el tema, bueno, de las vacunas que vos mencionabas las regiones, y sí, claro, de vuelta es Cava y las regiones sanitarias del conurbano, las 5, 6, 7 y la 12, que es La Matanza, los lugares más afectados, La Matanza, Moreno y Merlo, y bueno, el refuerzo que se hizo sobre la vacunación con la necesidad de que, o sea, se vacunen un poquito antes los bebés de entre 6 meses y 11 meses. Hay una dosis que se llama dosis cero, y después que todos entre los 13 meses en adelante tengan 2 dosis estando, o sea, viviendo en estas regiones de circulación de sarampión. Pero bueno, por ahí eso después lo podemos compartir para que no, pero para que sepan cuáles son las indicaciones de las vacunas. Y que también, sí. No, que digo que me parece que está muy bueno por ahí que lo remarquemos. Digo, ahora ya en 5 minutitos más o menos vamos a ir cerrando y me parecía interesante que vos dejes planteado las cuestiones que a vos te parecen más sobresalientes o más importantes que los compañeros deben tener en cuenta para esto, y me parece fundamental lo que estás contando de la vacunación y de la modificación en el calendario, ¿no? Porque ahí hay una modificación que están haciendo sobre el calendario de vacunación. Claro, lo que se está haciendo, o sea, en el calendario de vacunación, las dosis, digamos, para el resto del país, que no somos ambas, hay un resto del país, es a los 12 meses y al ingreso escolar. Y por eso, bueno, no sé, supongo que, o sea, siempre piden los carnets en la escuela y demás, hay como cierta... pero en las regiones de circulación, que son estas regiones sanitarias de la provincia que mencionaba, y en Cava se agregó una dosis cero, que es para más chiquitos, pero más chiquitos hasta donde se puede. Los menores de 6 meses la tienen contraindicada la vacuna. Y después, entre 13 meses y 4 años, también se adelanta, de alguna manera, no es que se modificó el calendario, sino que se agrega una dosis extra para que todos tengan 2 dosis, a partir de los 12 meses tengan, 13 meses tengan 2 dosis de la vacuna. Lo mismo vale para los adultos, o sea, para todos los mayores de esa edad, tienen que tener 2 dosis de la vacuna del sarampión, o se pueden llegar a medir los anticuerpos y ver si tienen anticuerpos, digamos, esa persona no va a contagiarse o a enfermar a otros. Pero en esto lo que me parece más importante es que hay grupos que no se pueden vacunar, que son los menores de 6 meses,
las embarazadas, los inmunocomprometidos por diversas situaciones, que me parece como que es demasiado aclarar, pero hay personas que no se pueden vacunar. Y que la vacuna no es un acto individual nada más, sino que es un acto de solidaridad colectiva. O sea, eso que cuando viene un viajero que se contagió, después no se disemina, digamos, es porque hay una población vacunada. Entonces es un esfuerzo de toda una comunidad y de o sea, en este caso un Estado presente, preocupado porque la gente se vacune y por trabajar con distintos actores en la prevención y en la atención primaria. Eso es lo que me parece más importante. Veremos cómo se va saliendo de esta situación con el COVID. Insisto que no es digamos, ahora hay una situación que hay muchas cosas detenidas y mucho esfuerzo abocado a coronavirus, pero eso no quita que pasen otras cosas a las cuales hay que estar alerta. Bueno, es así. Así que bueno, te agradecemos, María, por haber compartido este ratito con nosotros. Que sepan los compañeros que todo esto que vos estás planteando está en nuestra página del SUTEBA, en la Secretaría de Salud. Ustedes van a encontrar todas las indicaciones que María nos comentó y también está en nuestra folletería también, que como siempre trabajamos desde lo preventivo y estamos pensando en la vuelta a la escuela, y en este sentido a la vuelta a la escuela también está enmarcado lo que es la prevención en el sarampión, la vacunación de nuestros alumnos, la vacunación de nosotros como docentes, adultos mayores también, que tenemos que tener presentes, y que también tenemos que conocer y que saber que venimos trabajando anticipadamente para que cualquier enfermedad infectocontagiosa que nosotros podamos llegar a tener o podamos contagiarnos en los lugares de trabajo, la podamos pasar como accidente de trabajo por la RTI. Por eso está la recomendación de infectocontagiosas de la Comisión Jurisdiccional Mixta de la Dirección General de Escuela, que está en poder de todos los comités mixtos distritales que ya se han conformado y que por otro lado sabemos y estamos muy, muy contentos que hay muchos que están en proceso de conformación, que son muy necesarios para el trabajo territorial y para trabajar fundamentalmente desde la prevención en los lugares de trabajo de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar otro ratito con nosotros. Y bueno, seguimos conectados con la Secretaría y pensando siempre en darles alguna otra cuestión fundamental que nos permita trabajar en mejores condiciones. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias María, muchísimas gracias a todos y a todas.